Vamos entonces a volver a leer el texto de Lucas 18. Lucas 18:9. Vamos entonces a leer. Tenemos tres personajes, tres personas que interactúan en diálogo: el relator, el fariseo, el publicano. El relator es Jesús, que va narrando la parábola. Entonces, vamos a tener tres personas que van a leer el texto. Por favor, Luz Jenny, vas a ser la relatora, la voz del relator en el pasaje. Neri, por favor, vas a ser el fariseo. Y Amparito, si está ahí, el publicano. ¿Estamos? ¿Sí me recibieron? Neri, Sí, Amparito, señor. Luz Jenny, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo el texto. Luz Jenny, por favor, adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, oraba consigo mismo de esta manera: Pues, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. digo que este descendió a su casa justificado antes que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, decir. Muy bien. Okay. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes para en este mes ir cerrando nuestro tema de la oración, que nos quedamos con la oración como una necesidad. Y el nombre de esta reflexión de hoy le he colocado autojustificado o justificado por él. Autojustificado o justificado por él. No porque uno pertenezca al movimiento de los fariseos, debe ser considerado soberbio. Ni porque el otro es un cobrador de impuestos, es humilde. Sus orígenes no los vuelve justos o pecadores, sino el modo de relacionarse con Dios y con el prójimo. Esta es una frase de un biblista en un acercamiento al texto. Pensamos que lo que nos hace a nosotros, lo que nos define a nosotros en nuestro contexto social, es la posición social que podemos tener o la actividad que desarrollamos o el rol que asumimos o la posición en la familia que tenemos. Bueno, esta parábola pareciera que Jesús nos lleva a resignificar que nuestros orígenes tampoco son los que nos hacen justos. El hecho de asumir un rol de liderazgo cristiano, el hecho de asumir una actividad ministerial o pastoral, eso no nos vuelve justos o pecadores.
creo que tenemos que aprender a definirnos en función de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Creo que la soberbia exactamente no la da la profesión. Sé que puede ser que en la profesión se genere más riesgos para volverme orgulloso, así como lo hace el médico o lo hace el pastor, cualquiera de los dos. Pero es la forma de relacionarnos con Dios la que saca a la luz lo que somos. Es nuestra forma de relacionarnos con nuestro prójimo, no tan solo nuestra forma de relacionarnos con Dios, sino también la forma de relacionarnos con nuestro prójimo es lo que nos define. Por esa razón, quiero en este acercamiento a Lucas 18, 9 en adelante, la parábola del fariseo y publicano, introducir con una frase de Kierkegaard que de alguna manera identificado con la parábola resignifica que lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Lo contrario al pecado no es la santidad, sino es la fe que nos justifica. Hemos pensado que lo contrario al pecado es el santo, porque es pecador, el antagónico, y el santo es el antagónico al pecador. Pues la parábola no nos muestra eso. Jesús resignifica el concepto de justicia, de justificación e incluso de oración. Lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Una fe que te hace abrir los ojos sobre tu nada y sobre el todo de Dios. Esa es la fe. Una fe que te hace abrir los ojos sobre tu nada. Te hace verte como eres y como Dios te ve. Pero también esa fe ve el todo de Dios. Vemos nuestra miseria, pero también vemos su misericordia. Lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Notemos a quiénes está dirigida la parábola. La parábola está dirigida a unos que confiaban en sí mismos. Y a veces nos quedamos solamente en esta parte. Si ve, uno no debe confiar en sí mismo. Si ve que el confiar en sí mismo eso Dios no le agrada, no, eso no es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que unos que confiaban en sí mismos como justos y además de eso menospreciaban al otros. Fue a ellos a quien dirige esta parábola. En otras palabras, nosotros somos su auditorio. Hoy, en el siglo XXI también. Miremos que dos hombres subieron y al primero que nombra es al fariseo. Pero al final del texto nos encontramos que los dos descendieron, pero aquí el primero que asciende, subió, fue el fariseo. Y aquí el que desciende, pero desciende justificado, es el publicano. El eje de esta parábola no es el fariseo y el publicano. Son las oraciones y las actitudes del fariseo y del publicano. Entonces podemos ver que este fariseo estaba puesto en pie. La actitud del fariseo reflejaba
su oración consigo mismo. Pero entonces nos encontramos que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dos actitudes muy diferentes. Pero notemos que en el texto los dos claman a Dios. Dios, te doy gracias. Pareciera como más espiritual esta oración, porque comienza dándole gracias a Dios. Y no, comienza es con una oración de confesión. Con una oración de acción de gracias. Pero finalmente oraba era consigo mismo. Mientras que estaba diciendo, sé propicio para mí. Sé tú mi propiciación. Sé tú que soy yo pecador. Entonces, él se reconoce como pecador. Se reconoce como justo y desprecia y menosprecia a los hombres, porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Para él, su identidad, ese soy, se lo daba su propia justicia. Para su soy, se lo da la justificación en Dios. Por eso es que desciende a su casa justificado. Los dos suben al templo, pero desciende a su casa. Y concluye la parábola. Cualquiera. Aquí no es de fariseos. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bueno, en este acercamiento, quiero ubicarlos en dos cosas en el texto para que ustedes puedan visualizar un poco más la realidad de esta parábola. Lo primero es que esto sucede en el templo. Recordemos que el templo estaba ubicado en Jerusalén. Recordemos que el templo al cual se refiere fue el templo que fue construido por Herodes el Grande, que justo cuando nace Jesús muere Herodes y viene luego Herodes Antipas. Entonces nos encontramos con el último templo. Había habido 3 templos. El templo que construyó Salomón, el templo que restauró Zorobabel, en Esdras, en Nehemías, y el templo de Herodes. Entonces allí nos encontramos en el templo de Herodes. ¿Y cuál era el lugar en el cual ellos estaban? Algunos biblistas consideran que ese lugar donde llegaban a orar multitudes era al lado del lugar del altar del sacrificio. O sea que estaban al lado de un lugar donde se hacía misericordia, donde era un lugar de encuentro con Dios. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios como propiciación por los pecados. Allí posiblemente era donde estaban, en el templo, orando el fariseo y el publicano. Entonces, quiero ubicarlos un poquito, primero que todo, en qué parte. Primero que todo, quiero pasarles dos cortos videos. El primero es una canción animada del fariseo y publicano que nos relata sencillamente la parábola para que ustedes la puedan visualizar. Y más o menos la maqueta en el cual se desarrolla la caricatura, el dibujo animado, trata de ser similar al espacio donde posiblemente los dos estaban orando. Entonces, ¿se escucha, Luyeni? Señor. ¿Sí se escucha? Escucha bien. Bueno. Sí, señor.
Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres que injustos son y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: Oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió, viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Bueno, solamente para que se hagan una imagen de... Ahora voy a ponerles una... ¿Cuántas palabras se necesitan para hablar inglés? Los científicos de la Universidad de del altar. Sobre el altar había 3 en primer nivel, Para ubicarlos un poquito. donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante la festividad. Ser un nazir o nazareno. Esperaban para traer su ofrenda en el altar y así purificarse totalmente. El recinto que se encontraba en el noreste se llama Lishkat Ha'etzim. Era el depósito de los leños para encender sobre el altar. Aquí, jóvenes Kohanim revisaban que estos no tengan gusanos o bichos. Y por último, en el noreste tenemos Lishkat HaNezirim. Aquí se cortaban el pelo aquellas personas que habían prometido ser un nazir o nazareno. Al finalizar el periodo de la promesa, traían una ofrenda y cortaban su pelo en este lugar. En el patio de las damas también se encontraba el pequeño tribunal, o sea, Sanedrín Aktaná, que estaba compuesto por 23 jueces. En todo el perímetro del Ezrat Nashim había un balcón que estaba destinado para las damas durante la festividad. Por último, vemos en el patio de las damas los 15 escalones que dan al Sha'ar Nicanor, portón de Nicanor, donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante las festividades. En ambos costados de esta escalinata hay 2 pequeñas habitaciones donde justamente los leviim o levitas guardaban sus instrumentos Todo musicales. esto es lo que Pasando acompañaba el el contexto. portón de Nicanor, En nos la edificación. encontramos Este es con el- la Azara o patio de las ofrendas. Aquí es donde Este patio estaba posiblemente dividido oraron por 2 el niveles. fariseo y El el primer publicano. nivel, de unos 6 metros más o menos de ancho, que se llamaba Ezrat Israel, patio de Israel. A partir de ahí había unos 4 escalones que daban al Ezrat Kohanim, o patio de los sacerdotes. En este patio, Ahí en el está. centro, se encontraba el gran altar. Este altar,
Como podemos apreciar, era muy grande. Medía 16 metros de ancho por 16 metros de largo y 5 metros de altura. Se accedía al altar a través de 3 rampas. La mayor medía 16 metros de largo y era la que llevaba directamente al centro del altar. Sobre el altar había 3 fogatas. En el patio de los Kohanim, a los costados, había pequeños recintos, Ok, cada uno. listo. Solamente quería ubicarles precisamente para que ustedes se dieran cuenta el contexto de la parábola y cuando Jesús se refiere que subieron al templo a orar. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? En este caso, Jesús nos refiere que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto se había convertido como una forma de vivir la espiritualidad por parte de muchos fariseos. No podemos decir que todos los fariseos eran así, no. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y terminaban menospreciando a los otros. Encontramos fariseos como Pablo, que se convirtió. Encontramos fariseos como José de Arimatea, como Nicodemo. Entonces, no es la condición la que nos hace orgullosos, sino es nuestra relación con Dios la que manifiesta a nosotros nuestra condición de orgullo. Nuestra relación hacia los otros es lo que manifiesta nuestra condición de autojustificación y de menosprecio. Y este menosprecio, miremoslo también desde 2 perspectivas. Puede ser que nosotros como cristianos nos quedamos mejor que los otros, pero los otros, que no son cristianos, se creen mejor que nosotros porque no son como nosotros. O algunas personas que en algún momento se apartan de la fe se creen mejor que los que están allá porque ellos sí reflexionaron y se dieron cuenta de muchas cosas que los otros no se dieron cuenta. El problema es que cuando nosotros nos creemos justos por nosotros mismos, terminamos menospreciando a Dios y menospreciando al prójimo. Entonces, a esos es a quien Jesús dirige la parábola. Como lo hemos dicho, el lugar al cual se pudo haber referido Jesús es el lugar de las ofrendas, el patio de las ofrendas, o el lugar donde se hacían los sacrificios de esas ofrendas. Y usualmente se iban allá más o menos sobre las 3 de la tarde, que era el momento en el cual se sacrificaba el cordero. Y luego se entraba al santuario para quemar el incienso. O sea, ese lugar era un lugar de reconciliación, pues se esperaba misericordia para perdón de los pecados. Eso le da un contexto precisamente a por qué el publicano estaba allí en esa actitud y por qué el fariseo estaba allí con esa actitud. Le da mucho sentido el lugar en donde se estaba desarrollando, donde Jesús quiso desarrollar la parábola cuando dijo que subían al templo. Jesús en esta parábola no está haciendo tanto énfasis en la oración individual, sino la oración en comunidad. No podemos usar la oración para mandar mensajes subliminales a los hijos, ni al esposo, ni a la esposa, ni a la comunidad, ni a la congregación, ni al pastor. La oración entonces se instrumentaliza. O cuando usted quiere mandarle un mensaje a alguien y entonces hace un comentario para darle por la yugular al otro. No es lo más pertinente. Otra cosa es que en la exposición del texto usted sienta que le están hablando a usted. Bueno, yo diría que es el Espíritu de Dios. Ahora, también yo puedo hablar acerca de necesidades identificadas.
pero y en la oración identificamos necesidades. Entonces, allí se está hablando de una oración en comunidad. Iban al culto del sacrificio del cordero o el culto de la propiciación. Entonces, allí vemos que la gracia de Dios es incluyente. Podía ir como un publicano, como podía ir un fariseo. Podían estar en ese lugar de oportunidad, la oportunidad de la misericordia. Entonces, la parábola hace énfasis en las oraciones y en las actitudes de las personas. Miremos que en el texto en el griego, el fariseo utiliza 29 palabras para orar. Y no es por las muchas palabras que vamos a ser escuchados, como lo dijera Jesús. El publicano usa 6 y esas 6 son suficientes. El fariseo usa 29 palabras. En la versión Reina Valera hay 31 palabras, posiblemente algún conector que incluyeron. Pero sí hay 6 palabras en la Reina Valera. Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Entonces, la oración no es por la cantidad de palabras que se hace válida, sino son por las palabras que son significativas. Así sean 29, 30 o 6, pero no es por lo largo de las palabras. Entonces, aquí tenemos nosotros que revisar también cómo es nuestra oración. ¿Solamente usted ora para pedir? ¿Usted solamente ora para solicitar? Cuando oramos, ¿cómo oramos? Porque la oración revela lo que hay en nuestros corazones. No se trata de que usted ahorita se ponga a juzgar los corazones de los otros. Uy, es que este ora sí, es que este ora sí. Ah, con razón ella. No, ese no es su rol, ni el mío tampoco. Pero el Espíritu da testimonio. Entonces, el énfasis de esta parábola está en las oraciones. ¿En qué nos encontramos allí? Una relación triangular. Allí nos encontramos con que está Dios, aquí está Dios, pero en este triángulo nos encontramos aquí pequeñito el publicano y aquí grande el fariseo. Ojo, los dos oran la palabra. El fariseo de alguna manera está citando Levítico 16, 29, 31. Miremos un momentico. Levítico 16. Dice así. Miren lo que hace relación precisamente. Levítico 16, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día será a expiación por vosotros y seré limpio de todos vuestros pecados delante de vosotros. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El fariseo estaba citando prácticamente lo que decía la escritura con respecto a lo que debía hacer. ¿Qué debía hacer? Él ayunaba. No era necesario ayunar 2 veces por semana, pero él lo hacía 2 veces por semana. Y además de eso, él daba diezmos de todo lo que ganaba. Podríamos decir que era un buen evangélico, pero en esa buena justificación, era un buen cristiano, o era un buen protestante, o era un buen católico, porque no soy como los otros hombres. Entonces, él mismo establece la ley y la norma por la cual él mismo se mide. Entonces, aquí nos encontramos que hay un triángulo en el cual el mismo publicano cita en su confesión de fe, dicen algunos biblistas, el Salmo
79. Y es lo que prácticamente encontramos en el texto del Salmo 79, el versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos. Esa es su oración. Líbranos. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esta era prácticamente la oración que tenía el fariseo. Entonces nos encontramos que los dos de alguna manera oraban la palabra, pero el fariseo, su oración en una oración como expresión de confianza en Dios, mientras que el fariseo estaba justificándose delante de Dios. Más bien el publicano oraba esperando que fuese Dios propicio para con él, que Dios fuera su propiciación. Entonces, la oración era una oración de confesión, prácticamente, y pide misericordia, mientras que levanta una palabra para darle gracias a Dios de que no es como los otros, una oración que menosprecia a los otros. Da gracias a Dios, pareciera una palabra de alabanza y reconocimiento, pero no era más que una oración como medio de justificación delante de Dios. Entonces aquí vemos que en la parábola Jesús nos muestra una relación triangular. Los dos se dirigen a Dios, pero los dos obtienen resultados diferentes de parte de Dios. Uno, su propia autojustificación, y el otro, una justificación que viene de parte de Dios. ¿Cuál es la verdadera? La que viene de parte de Dios. Eso le da una identidad diferente. Ese encuentro le dio una identidad diferente a aquel publicano. Por eso la necesidad de encontrarnos con él en oración. Entonces, allí identificamos en esas oraciones dos actitudes diferentes, dos oraciones diferentes, dos relaciones diferentes, dos actitudes diferentes, dos relaciones diferentes y dos oraciones diferentes. Eso es lo que encontramos en el texto. En otras palabras, dime qué hay en tu corazón y te diré qué oras. Dime qué hay en mi corazón y me dirás cómo oro, qué oro. El publicano era un agente de Roma, mientras que el fariseo se veía como un agente de Dios. Siempre era sospechoso de corrupción, porque de alguna manera parte de su rol, el objetivo era despojar al templo de sus ingresos, obligando a los fieles a pagar ante los impuestos que los diezmos, apoyando así la detestada ocupación romana más que el sistema sacrificial. Entonces la presencia del publicano en el templo era inesperada. No era común y corriente que los publicanos fueran al templo, pero Jesús introduce en su parábola un publicano que sube al templo igual que un fariseo. Este publicano, precisamente, este fariseo, estaba integrado a lo que se reconocía en ese entonces como un sistema de la alianza. El hacer buenas obras era poner en práctica la alianza con Dios. Él formaba parte del pueblo del pacto y él se reconocía como una persona de pacto. Pero veía a los otros como que estaban fuera de esa relación y entonces los menospreciaba. Jesús, cuando habla de ellos en algunas situaciones, los identifica como codiciosos, elitistas, y sus interpretaciones eran muy diferentes a las que hacían ellos del texto en ese momento de la Torá, de los libros de la Biblia, que en ese momento ellos tenían acceso, o sea, el Antiguo Testamento. Debido a esa posición que ellos tenían, pues disfrutaban de autoridad delante del pueblo y por esa razón estaban siempre preocupados por la limpieza ritual. Estaban evitando el contacto con las personas
que era prácticamente lo que hacía este fariseo en el templo. La oración del fariseo, dos personas, dos oraciones, dos relaciones. La oración del fariseo era una oración diferente. Era una oración que estaba distante del otro. La del fariseo estaba distante del otro para no contaminarse. La del publicano estaba distante del fariseo para no contaminarlo en su condición. La del fariseo era en voz alta. La del publicano se daba golpes de pecho. La oración que levantaba el fariseo era una oración en juicio. Usaba la oración para insultar y enjuiciar, jactándose de su propia justicia. Él no necesitaba ser justificado, él ya lo estaba. Allí el recaudador, sus palabras son pocas. No se enorgullece de su práctica, mientras que el fariseo se hace orgulloso de su práctica. Hay dos lenguajes corporales diferentes. Uno está de pie, el otro está posiblemente reclinado, no se atrevía ni siquiera a mirar a Dios. Un lenguaje no verbal de angustia, de frustración, de dolor. Creo que esa oración del publicano reconocía una actitud necesaria de arrepentimiento. No iba delante de Dios en arrogancia. No entramos delante de Dios para pedir por otros de forma arrogante, porque a veces vamos a pedir por aquellos perdidos, por aquellos que matan, por las guerrillas. Sí, Señor, que nosotros no somos como ellos. No, le aseguro que tenemos la misma naturaleza. La única diferencia es Jesús en nosotros. No hay otra. No es por nuestra condición familiar, nuestra tradición religiosa, nuestra formación ministerial, nuestra pastoral y liderazgo, nada de eso. Eso no es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferente es su gracia. Si Él quita la gracia de Él sobre nosotros, somos peores que aquellos que consideramos peores que nosotros. Entonces, la conclusión de esto es que aquel que descendió fue enaltecido y aquel que ascendió y quiso seguir ascendiendo fue humillado. Pero aquel que fue enaltecido fue liberado, fue redimido, mientras que el otro siguió bajo la necesidad de reconocer a Dios en su vida. ¿Qué podemos sacarle a esta hermosa parábola? Muchas cosas, pero muchas cosas podemos sacarle. En la oración, qué especial encontrarnos con el Dios que nos justifica. Muchas personas cuando se distancian de la fe del Señor, les da vergüenza ir donde el Señor porque se sienten sucios. Bueno, pues el Señor espera que vayan allá, así como están, para permitir que Él los limpie con su gracia, con su preciosa sangre. No espere limpiarse para ir. Pero cuando nos acercamos a Él para, así como el publicano, con una actitud de arrepentimiento, no de autosuficiencia, muchas veces desafiamos a los otros por lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo está bien hecho. Los otros lo están haciendo mal. La oración descubre al Dios que justifica por gracia, que nuestras necesidades expuestas en oración muestren al Dios que justifica por su gracia. Jesús nos confronta a nosotros con respecto al concepto de justicia. Justicia no es darle a cada cual lo que le corresponde en esta parábola. Según eso, pues le daría entonces al fariseo.
sino en esta parábola Jesús nos muestra que el concepto de justicia de Dios es otro. El concepto de justicia es que Dios le da a aquel que reconoce su necesidad, pero no se la merece. Entonces nos confronta en el cambio el concepto de justicia, porque hablamos de equidad para todos, pero ¿quién define qué es equidad? ¿La cultura? ¿La ciencia? ¿La tradición? ¿O Dios? Entonces, el concepto de justicia, posiblemente muchos habríamos hecho un reclamo a Dios. ¿Por qué a ese que no se merece, porque no se comporta como tú esperas, le das y a mí no? Que muchas veces nosotros en nuestras oraciones clamamos eso. Pero Señor, yo te sirvo y es impío, no. ¿Por qué le respondes a él y a mí no? O sea, William, me estás diciendo que tú eres más justo que él y por eso quieres que yo te dé a ti y te responda. Pues esa no es la base de la oración. La base de la oración no es tu propio concepto de justicia propia. Entonces muchos se molestan porque sí, a los que no son cristianos, a ellos sí Dios le da y a mí no. A ellos se tienen trabajo y yo no. No, ese no es el sentido de justicia de Dios. Ahora hay otra cosa que también nos deja allí la parábola, muy de aplicación para nosotros, y es típico en nuestras comunidades. La pasión por la santidad termina eliminando en nosotros el amor. Queremos que nuestros hijos se conviertan, pero no los queremos amar. Queremos que nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra esposa se convierta. Y entonces le embutimos el texto bíblico, pero no la amamos. Entonces a los jóvenes le metemos una cantidad de cosas que es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, porque esa es pasión por la santidad a Jehová. Y terminamos eliminando el amor que emana de la cruz de Cristo. Eso fue lo que le pasó al fariseo. Jesús también resignifica en esta parábola el sentido de justicia, como les acabo de decir. El sacrificio no cubre al que se cubre con su propia justicia. El sacrificio de Jesús no sirve para alguien que se justifica. O sea, se cree tan bueno que, tan justo, tan santo, que no necesita ni siquiera de la justicia divina. Porque es que lleva 30 años siendo creyente. Entonces eso parece que le da derecho a un liderazgo. No, tampoco. Lo que nos da derecho a un liderazgo es el llamado que Dios nos hace, no el tiempo que llevas como cristiano. La oración de confesión del publicano declara la justicia de Dios, mientras que la oración del fariseo declara su propia justicia. Entonces, ¿qué pasa con esa oración, con esa actitud que la justicia propia distorsiona el sentido de justicia y la percepción que tenemos de los otros? ¿Cómo? Menospreciándolos, los menospreciamos. Si no podemos ver en nosotros nuestras propias injusticias, ¿cómo vamos a poder ver realmente la justicia de Dios en los otros? Entonces, esa autojustificación lo que hace es una distorsión cognitiva de la realidad en Dios. Por eso lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. El desprecio hacia el otro trajo la miseria espiritual en el fariseo. El desprecio hacia los otros puede traer nuestra propia miseria. Podemos ser expertos en ver el pecado del otro, pero eso nos lleva a una actitud de falta de misericordia. Falta de misericordia para con el otro. Esa crítica
destructiva, esa crítica en secreto contra el otro, que a veces crece en nuestros corazones con respecto al hermano, con respecto a las relaciones que construimos como familia, como comunidad. Nos lleva de esa experticia a ver el pecado en el otro, nos lleva a no ver la misericordia de Dios. Miren lo que dice Humberto Casanova Roberts. La pasión por la santidad termina eliminando en nosotros el amor que emana de la cruz de Cristo. El amor por los perdidos con el amor por los que están atrapados en el pecado, con el amor por el pecador. La rigidez de la moralidad puede alejarnos de la experiencia de la gracia de Dios. Y creo que una de las cosas que la iglesia cristiana ha tenido es esa, moralismo. No una ética basada en los valores del reino, sino un moralismo religioso, sobre todo frente a los grupos de izquierda, frente a los grupos LGTBI y en algunas congregaciones, frente a otras congregaciones. Entonces, cuando nos justificamos por nosotros mismos, terminamos separados de Dios, separados de los demás, en una condición de una superioridad moral, una obsesión por la rectitud que nos va a llevar a distanciarnos y a creer que hay escalas de santos, unos más santos que otros. Y ese juicio moral nos lleva a condenar al prójimo. Y esa condenación del otro es una distorsión de la justicia de Dios en nosotros y con nosotros. Para concluir, nos volvemos intolerantes para ver el sufrimiento del otro. Sí, eso le pasa, eso le pasó por lo que hizo. Eso le pasó porque no diezmó. Eso le pasó porque no hizo devocional. Eso le pasó porque no ofrendó. Eso le pasó. Nuestra relación con Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, honran a Dios. Por eso nos honran a nosotros. Por eso dice Proverbios, honra al Señor con tus bienes. Y entonces nuestros graneros. ¿Por qué? Aquí no se trata de entrar a negociar. Si tú honras a Dios, allí encontrarás la honra que Dios te da a ti por honrarlo. Cuando tú honras a otro, dándole, a otro necesitado dándole, Dios te honra. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, cuando entramos en esos recuadros de nuestra propia justificación, ¿qué pasa? Que nos perdemos en nosotros y en nuestra propia justicia. Entonces crecemos intolerantes ante la realidad y el impacto del pecado en la vida de los otros y de nosotros mismos. Por esa razón, concluyendo, nada nos puede alejar más de Dios que la confianza en nosotros mismos, que el orgullo basado en su propia justicia. No hay nada que esconda más el rostro de Dios que la moralidad. Que nosotros crezca la imagen de Jesús y que desde allí podamos expresar el amor a otros. Cuando Pedro está delante del Señor, reconoce la santidad que hay en Jesús. Jesús no estaba hablando de santidad. Su presencia se manifiesta. Y entonces Pedro dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Qué tremendo que el amor sea de tal impacto que puedan ver en nosotros la misericordia de Dios para perdonar y encontrar un puente de provisión, así como lo encontró aquel publicano delante del altar de las ofrendas, para encontrarse con el amor de Dios que transforma.
Oremos, Señor. Gracias por esta parábola que nos confronta. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos no tan solo creído mejor que otros, sino hemos menospreciado a otros. No tan solo nos hemos creído mejores cristianos, sino hemos menospreciado su forma de vivir el cristianismo. Perdónanos, Señor, por hacernos jueces y no facilitadores de tu gracia. Perdónanos, Señor, por los comentarios que hacemos de otros. Comentarios donde despreciamos o menospreciamos lo que otros son, lo que hacen, lo que dicen o lo que saben. Guárdanos, Señor, como comunidad, como familias, como personas. Y enséñanos a ver en nosotros, saca de nosotros ese fariseo, pero saca de nosotros también ese publicano para encontrarse contigo. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Renueva en nosotros un espíritu recto. Ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos, Señor, por el camino de vida, por el camino eterno. En tu nombre oramos. Amén. Y amén.